estudiar el tema bíblico de las lenguas. Las lenguas es un tema bastante controversial. En este estudio lo tengo dividido en 4 puntos y espero que podamos en esta noche, no creo que lo vamos a alcanzar a abarcar los 4, pero sí por lo menos unos 2 puntos o 3 máximo, y la próxima semana estaríamos haciendo un repaso, viendo algunos detalles de este estudio. Primeramente, antes de entrar directamente a los 4 puntos de este estudio, quiero hablar acerca de la controversia que existe actualmente en cuanto al tema de las lenguas. La iglesia en el día de hoy está dividida en cuanto a este tema. Algunos creen que el don de las lenguas es un don vigente, es decir, que todavía el Espíritu Santo lo está dando, que es necesario que experimentemos las lenguas como una señal de que el Espíritu Santo nos ha bautizado. Pero como nosotros aprendimos la semana pasada, de acuerdo a 1 Corintios 12:13, que el Espíritu ya nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Y si alguno no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, simplemente no es de Cristo, no ha nacido de nuevo. La otra parte de la iglesia, que es en la que nosotros nos encontramos, creemos que el don de lenguas fue un don bíblico, que fue dado por el Espíritu Santo en un tiempo, pero que después de cierto tiempo el don ha cesado por las razones en las que el don fue dado. El don fue dado para corroborar el mensaje de los que predicaban el Evangelio. Entonces, tenemos estos 2 grupos en la iglesia. Tenemos los que creen que el don está vigente y tenemos el otro grupo que cree que el don ha cesado. Entonces, a través de la Escritura, nosotros vamos a estar estudiando esto. Primeramente, quiero aclarar que al estudiar este tema, nuestro objetivo no es levantar una controversia, no es tampoco acusar a alguien de que está en el error, no es decir que nosotros, exaltarnos a nosotros mismos y decir, yo estoy en la verdad, tú estás en el error. Ese no es el objetivo de ese estudio. El objetivo es saber qué dice la Biblia, para creer lo que la palabra de Dios dice y de esta manera glorificar a Dios. O glorificar a Dios y ser bendecidos con el estudio. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, vamos a hacer una sesión para el último y hacemos preguntas y respuestas. Entonces, esa es la primera aclaración. No quiero levantar controversia, no quiero hacer ninguna acusación de que alguien está equivocado, pero sin lugar a duda, alguien está equivocado. Los 2 grupos no podemos tener la razón. Uno de los 2 está equivocado y no hay ningún problema en cuanto a eso. También considero personalmente que no debemos de dividirnos con un hermano que piense diferente que nosotros en cuanto a este tema. No debemos de decirle, por cuanto tú piensas que las lenguas todavía existen y en tu experiencia las practicas, yo no quiero tener comunión contigo. No debemos de tomar esa actitud. Sin embargo, creo, esta es mi opinión personal, creo que no debemos de envolvernos en esta práctica. ¿Por qué? Porque no vamos a entender nada. No va a haber ningún entendimiento de lo que se está haciendo en la práctica de las lenguas que algún hermano esté practicando o algún grupo de hermanos estén realizando. ¿Por qué? Vamos a salir sin entendimiento. Y el apóstol Pablo es muy claro que el propósito de las lenguas era para comunicar las maravillas de Dios. Y que si alguien hablaba en lenguas, lo vamos a ver más adelante, tenía que tener un intérprete y hay reglas para hablar con el asunto de las lenguas y hay instrucciones que se deben de seguir. Por eso entonces aclaramos esto. No nos dividimos con un hermano, consideramos que pueden estar en el error, pero nosotros al mismo tiempo es muy recomendable que no haya participación, porque no vamos a salir beneficiados en ninguna manera. Ahora, al acercarnos a estudiar este tema, nosotros debemos de tener, en primer lugar, la actitud que se nos manda en Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada,
la cual puede salvar vuestras almas. En este versículo nosotros observamos tres cosas. La primera es la condición y motivación con la que nos debemos de acercar a la Escritura. Como dice ahí, hermanos, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Cada vez que nos acercamos a la Escritura, en primer lugar necesitamos de entender que sin santidad nadie verá al Señor. Que si estamos viviendo en pecado, el Señor no nos va a iluminar la verdad. No vamos a llegar a una conclusión bíblica. En segundo lugar, necesitamos entender que Dios no tiene comunión con la inmundicia ni con la malicia. Entonces, la primera cosa que hacemos es purificar nuestros corazones delante del Señor. Como dice Santiago en el capítulo número 4, versículo número 8 y el 9, donde dice, afligíos, lamentad y llorar, versículo 9, afligíos, lamentad y llorar, dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Entonces, necesitamos tener una actitud, hermanos, que al acercarnos a la palabra de Dios, no nos acercamos por el hecho de contender o por el hecho de pelear con alguien o por el hecho de adquirir conocimiento para poder decir, yo conozco la verdad, si yo quiero, yo te puedo hacer quedar en vergüenza en cualquier momento. No, hermanos, necesitamos acercarnos a la Escritura en primer lugar con esta actitud, desechando inmundicia y abundancia de malicia. Número 2, ahí mismo el versículo dice que la actitud con la que nos debemos acercar a la palabra de Dios es recibir con mansedumbre la palabra implantada. Cuando vemos en la Escritura que la Biblia dice algo, que la Biblia lo afirma, debemos de creerlo, hermanos. Por ejemplo, nosotros llegamos a secciones de la Escritura como Juan capítulo 6, donde hemos estado estudiando que ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo trae. Y este tema nos habla de la elección. Y hay algunos hermanos que rechazan esta enseñanza. Sí la ven que está ahí, pero la rechazan. Esto quiere decir que no están recibiendo la palabra de Dios. El hecho de que uno no llegue a entender algo con claridad no quiere decir que no sea cierto. Entonces aquí nos dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada. En tercer lugar, nos dice que debemos de entender el efecto poderoso de la palabra de Dios. Dice, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra salvación en el Nuevo Testamento es una palabra integral que puede referirse tanto a la salvación de vida eterna, puede referirse tanto a la sanidad y puede referirse al esclarecimiento del error, al entendimiento de la verdad. Entonces, en este contexto, nosotros estamos hablando, queremos aplicarlo de que lo usamos con una referencia a que queremos tener claridad en cuanto a este tema. Yo quiero poder llegar, hermano, a decir, la Biblia dice esto y yo me afirmo en esto. Y si un día tenemos algún visitante que está hablando, que llega de otra congregación y que en pleno servicio se pone de pie y comienza a hablar en lenguas, yo quiero saber cómo me manda a mí la Escritura que yo tengo que reaccionar contra una persona así. Entonces, si la persona tiene esta actitud, nosotros tenemos que saber qué dice la Biblia y responder de acuerdo a la palabra de Dios para no entrar, no simplemente tomarlo y sacarlo para afuera. Saber qué dice la Escritura para poder responder bíblicamente. Entonces, habiendo dicho esto, quiero mencionar los 4 puntos que vamos a estar viendo en este estudio. El número 1 es la definición del tema. Primeramente estaremos viendo cómo definimos el tema, qué es las lenguas o qué es el don bíblico de las lenguas. En segundo lugar, quiero observar las lenguas en el principio, cómo se manifestaron las lenguas, cuándo fue la primera manifestación y qué dice el apóstol Pablo específicamente a los Corintios, desde el capítulo 12 hasta el 14, qué es lo que dice en cuanto a este tema de los dones y en particular el tema de las lenguas. En tercer lugar, el don y su propósito. ¿Cuál es el don de las lenguas y cuál propósito tuvo en el momento en el que las lenguas se dieron?
Y el número 4, punto número 4, son las instrucciones sobre el uso del don de las lenguas. Entonces, vamos a tratar de cubrir los 4 puntos, no creo, pero al menos en esta noche vamos a ver 2 y tal vez dejamos 2 para la semana que viene y posiblemente tengamos un tercer estudio donde tengamos una conclusión de este tema. Damos comienzo entonces con el primero, la definición del tema. En primer lugar, quiero hablar de la definición que la iglesia contemporánea tiene. Los hermanos que practican este don en sus congregaciones, no quiero entrar todavía al punto de que está mal practicado, es un error, no quiero entrar todavía en eso. Quiero ir por la Escritura y que sea la Escritura la que nos hable a nosotros y nos diga, no están haciendo bien. Yo no quiero decirles a ustedes, hermanos, darles mis opiniones y que ustedes puedan responder con mis opiniones. Eso no sirve, hermanos. Yo quiero que ustedes conozcan qué dice la Biblia y que ustedes puedan responder con lo que dice la Biblia, porque de otra manera los van a acusar a ustedes. Oh, es que ustedes siguen a Ramón y ahí hay un problema muy grande. Entonces, yo no quiero que a mí me siga nadie. Yo quiero seguir a Cristo y yo quiero que todos sigamos al Señor Jesucristo. La gente en el día de hoy, primeramente quiero decir que esta definición la tomé de 2 hermanos que yo conozco, a los cuales yo aprecio. La mayoría de las personas que poco estudian la Escritura entienden que el don de las lenguas es una manifestación del Espíritu Santo en la cual la persona que recibe este don entra en una especie de comunión espiritual de otro nivel en la que no está plenamente consciente o tiene el control de sí mismo. Esto es lo que ellos creen. Ellos creen que en el momento que el Espíritu te toma, tú empiezas a hablar en las lenguas y que no tienes control de lo que estás diciendo. Sin embargo, podemos probar con la Escritura que eso no es así. La Biblia dice que en aquel tiempo, los corintios cuando practicaban el don, podían quedarse callados si no tenían quien les interpretara. Eso nos muestra que sí hay control. Si el Espíritu Santo da ese don, sí hay control sobre el don. Entonces ellos manifiestan esto, dicen, no tienes conciencia de tus pensamientos porque el Espíritu Santo toma control de todo sobre la persona que recibe esta experiencia. En esta experiencia la mayoría de las personas afirman que no entienden lo que hablan. Dicen, yo no sé qué digo, pero sé que hablo misterios de Dios. Entonces, yo no puedo decir que sí, no puedo decir amén, porque si Él no sabe, yo tampoco sé, y no puedo decir amén a algo que ni Él ni yo sé qué es lo que está ocurriendo. En esta experiencia, dicen ellos, yo no entiendo lo que hablo, porque no es un lenguaje humano. Ellos creen que es un lenguaje angelical, el cual suena como sonidos de balbuceos estáticos. Ni siquiera se asemeja a una lengua humana, en la cual hay sonidos que hasta cierto punto tienen cierta coherencia. Aunque uno no entienda, uno sabe que la persona está hablando en sílabas. Y cuando ellos hablan lenguas, ellos tienen repeticiones de palabras estáticas, bla, bla. Al final es una blablalería en la que no se entiende absolutamente nada. Entonces, en conclusión, los que dicen haber recibido esta experiencia afirman ser altamente bendecidos y edificados. El testimonio de una hermana que me contaba que tenía esta experiencia, me decía, cuando esto a mí me ocurre, hasta físicamente me siento bien. Esta hermana tenía un problema de espalda muy fuerte y decía, nomás me toma el Espíritu y se me quita el dolor de la espalda. Y me siento bien. Siento que tengo una comunión espiritual que no puedo tener en otro momento. Por lo tanto, según ella, en su experiencia, y también otro hermano, quien es mi amigo, dicen, es una experiencia que no la cambio por ninguna otra cosa. Pero volvamos al punto. El apóstol explica que de qué beneficio hay si uno no entiende lo que uno está hablando. Dice Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento y no un sinfín y no entender absolutamente nada. El punto es la edificación, como lo vamos a ver más adelante. En segundo lugar, aquí mismo la definición del tema, yo quiero saber qué dice la Biblia. Eso es lo que a mí me interesa en esta noche.
¿Qué es el don de lenguas? Y voy a dar una definición. El don de las lenguas es la habilidad dada por Dios de hablar en un idioma humano desconocido en un idioma humano desconocido, pero que es desconocido, que no entiende el que lo habla. Voy a volver a decirlo. Es la habilidad del Espíritu Santo para que una persona hable en un idioma humano que la misma persona no entiende. El que lo está hablando no lo entiende. ¿Por qué digo esto? Porque esa es la experiencia de la Escritura y quiero irme a leer algunas porciones. Si ustedes van conmigo, a la primera mención en el libro de los Hechos, capítulo número 2. De paso, hermanos, quisiera hacer una aclaración. Ustedes recuerdan que cuando estudiamos un tema, nosotros queremos saber dónde están siempre todos los pasajes que hablan de ese tema. Entonces, la primera mención está en Marcos 16, la cual no voy a ver en esta noche por razones que voy a explicar después, pero la mención bíblica o el pasaje de la Escritura donde por primera vez se experimentó el don de lenguas está en Hechos capítulo número 2. Y todas las demás experiencias que se ven en el Nuevo Testamento tienen que seguir la misma línea que se ve en Hechos capítulo número 2. De otra manera no son lenguas. Dice el capítulo número 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar, escucha lo que dice aquí, en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a entender el pasaje. ¿Qué estaban haciendo los discípulos ahí en ese momento? Estaban cumpliendo el mandato del Señor Jesucristo de irse a Jerusalén hasta que viniera, ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Si van un poco hacia atrás, en Hechos capítulo 1, versículo número 5, la semana pasada leímos este versículo y hablamos de este punto, que el Espíritu Santo vendría a la vida de ellos. Hechos 1, 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a entender esto. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Ahí nació la iglesia primitiva. Ese fue el primer grupo de cristianos. Ellos fueron las primicias de la iglesia. Ese grupo de discípulos que fueron bautizados por el Espíritu Santo son la primicia de la iglesia. Y ellos fueron los primeros bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahí nace la iglesia. Entonces, eso es el objetivo principal de la venida del Espíritu Santo. Las lenguas tuvieron el propósito de llamar la atención de los que estaban fuera, de los no creyentes. Y eso lo vamos a ver nosotros ahorita. Si seguimos leyendo, en el versículo número 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Escucharon lo que dice ahí? Cada uno les escuchaba hablar en su propia lengua. Entonces, veamos qué está pasando. El Espíritu llega, los bautiza y les da lenguas repartidas. Les reparte lenguas. Y estas lenguas resulta que los que estaban hablándolas no las entendían. No sabían lo que estaban hablando. Pero los que las entendían eran otras personas de otras nacionalidades y se dieron cuenta que cómo era posible que esos que eran galileos podían hablar en la lengua que no era natal de ellos, pero sí entendían los otros que estaban ahí la lengua de ellos. Dice, estos atónitos, versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora, note lo que dice ahí. ¿Cuántas nacionalidades había? Número 1, versículo 9, partos,
medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y en las regiones de África, África más allá de Siriné, romanos aquí residentes, tanto judíos como gentiles y cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué estaba ocurriendo ahí? Un grupo de galileos hablaban idiomas humanos que ellos no entendían, pero los que estaban a su alrededor los entendían y no estaban hablando tonteras. Sí, no estaban hablando incoherencias. Dice el versículo que los que estaban escuchando entendían su propio idioma y que estaban hablando las maravillas de Dios. Les estaban predicando. Les estaban predicando. Entonces, entendemos, esta es la primera manifestación del don de lenguas. Lenguas humanas que tenían el propósito de hablar de las maravillas de Dios. Sí podemos verlo claro, ¿verdad, hermanos? Entonces, ese es el objetivo que nosotros estamos viendo aquí. Estas lenguas tenían el propósito de comunicar la verdad de Dios y autenticar el mensaje del Evangelio a la iglesia, pero especialmente a los incrédulos. Quiero ver otros versículos que Pablo menciona en 1 Corintios que dicen exactamente lo que nosotros estamos interpretando de este pasaje. 1 Corintios 14, si van conmigo, allá en 1 Corintios, capítulo número 14, versículos 5 y versículos 21 al 22. 1 Corintios 14, versículo número 5. Dice este versículo: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué, hermanos? Edificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un grupo de hermanos que dicen estar hablando en lenguas, pero nadie tiene interpretación, nadie se edifica, hermanos. No hay edificación. Cuando nosotros hemos entrado a una congregación de algunos hermanos, especialmente carismáticos, pentecostales, que practican ellos en su opinión, en su manera de pensar este don, nosotros salimos sin identificación. Ellos pueden hablar una hora y salir diciendo, ¿cómo hemos sido bendecidos? Y yo puedo decir, ¿de veras? Yo no entendí nada. No entendí nada. Sin embargo, si tú me lees a mí una porción de la Escritura, yo salgo plenamente bendecido porque entiendo lo que estoy viendo. Versículos 21 al 22. Versículos número 21 al 22. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, dos cosas entendemos. Las lenguas son para edificación, pero son por señal, ¿a quién, hermanos? Edificación de la iglesia, pero testimonio, ¿cómo dice la palabra? Por señal a los no creyentes. ¿Qué señal? Son una señal. La señal venía a caer en que una persona que está sentada acá y que habla mexicano, pero que habla español, que es mexicano y que medio habla el español, llega un francés y esa persona empieza a hablar en francés y le entiende perfectamente el visitante y se queda atónito. ¿Cómo es posible que me esté hablando a mí en mi propio idioma? Sale edificado y va a preguntar, ¿dónde aprendiste a hablar francés? ¿Qué dijo? No supo ni qué le están preguntando. ¿Sí me entienden, hermanos? O sea, esto es lo que nosotros estamos viendo aquí en 1 Corintios. Entonces, así define la Escritura el don de lenguas. El don de las lenguas es la habilidad dada por Dios de hablar en un idioma humano desconocido para el que lo habla, con el propósito de edificar a la iglesia y como una señal para los incrédulos. Entonces entendemos que esto es el don de lenguas.
Ahora, una cosa en la que debemos estar claros es que al estudiar este tema debemos de dejar que la Biblia interprete nuestras experiencias y no lo contrario. Si tuviéramos en esta congregación algún problema de que tuviéramos una división, que unos creen que sí y otros que no, la única manera de poder tener reconciliación entre los dos grupos es dejar que mi experiencia se mida a la luz de la Biblia. Si la Biblia dice que mi experiencia no es como debería de ser, yo desecho mi experiencia a un lado y pongo en alto la palabra de Dios. De otra manera, yo consideraría que mi experiencia es mayor que la Biblia si no obedezco. Sí ven, hermanos, la gravedad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, orando, debemos de orar que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para entender su palabra. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, 14 al 16, no lo voy a leer, pero ustedes creo que lo conocen, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura, porque se han de discernir espiritualmente, pero el espiritual las entiende todas. Entonces, si nosotros hemos nacido de nuevo, vamos a entender este tema sin ningún problema. No va a haber ningún problema en entender ese tema. Segundo punto. Ya hemos visto la definición del tema, ahora quiero ver las lenguas en el principio y vamos a volver al pasaje que estuve mencionando ya hace un rato, en Hechos capítulo número 2. ¿Por qué vuelvo al pasaje? Sencillamente porque es el pasaje donde por primera vez se menciona este tema y nosotros como cristianos no tenemos ningún otro lugar a donde ir, más que a la Escritura. En Hechos 2, del 1 al 3, los discípulos se habían reunido para recibir al Consolador, la promesa que el Señor Jesús les había hecho. Si ustedes leen, hermanos, Juan capítulo 14 al capítulo 16, constantemente la Escritura habla de este tema, ¿verdad, hermanos? El Señor les dice que les va a enviar a otro Consolador y para que esté con nosotros, entre nosotros, y para que esté con nosotros, en nosotros y dentro de nosotros. Entonces, esto es lo que dice la Escritura. También está la promesa en Hechos 1:5. Cuando leemos, quiero entender el cumplimiento del Antiguo Testamento en este pasaje número 2. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Primera cosa, para entender este pasaje. ¿Cuándo ocurrió esto? De acuerdo al versículo 1, dice que fue en el día de Pentecostés. Primera cosa, ¿qué es el día de Pentecostés? Tenemos que entender qué es el día de Pentecostés. Era la fiesta de las primicias o de las semanas, así se le conocía. La fiesta de las primicias o de las semanas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque lo que ocurría en el Antiguo Testamento, en este mandato que encontramos, vamos al libro de Éxodo, capítulo 34, si van conmigo a Éxodo 34, nosotros vamos a encontrar que aquí está la referencia de lo que nosotros estamos hablando. Éxodo 34, los versículos 22 y 23. Aquí, si leemos desde el 18, vamos a ver todas las fiestas anuales, pero específicamente el versículo 23, 22 y 23. Leemos Éxodo 34, 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado, de lo primogénito de vaca, de oveja, que sea macho, pero redimirás con cordero al primogénito del asno. Redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebraréis su cervid.
Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Versículo 21. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. En él, aún en la arada y en la siega descansarás. Versículo 22. También celebrarás la fiesta de las semanas, esto es el día de Pentecostés, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel. Este era el mandato de la celebración. Entonces los discípulos se reunieron en esa fiesta. Era la fiesta de las semanas, de las primicias. Esto es muy tremendo porque tiene un simbolismo en el sentido de que lo primero de la iglesia inició ese día. Los discípulos que se habían reunido para obedecer al Señor, ellos son la primicia de la iglesia. Entonces, cuando ellos están reunidos, ¿qué dice la Escritura? Dice que están reunidos, están orando, están buscando el rostro del Señor, por lo que nosotros vemos, y viene sin que ellos se den cuenta, volviendo a Hechos capítulo 2, sin que ellos se den cuenta, viene de repente. Vamos a ver el lenguaje que utiliza, versículo 2. Y de repente, es decir, no avisó, de repente, vino del cielo un estruendo, ahora noten el lenguaje, como de un viento recio que soplaba. ¿Vino un viento, hermanos? No, no vino un viento. Vino un estruendo y se relaciona como un viento recio que sopla. Ustedes han visto cuando el viento llega y puede golpear, puede abrir lo que esté ahí y hace un estruendo. Bueno, algo ocurrió, una señal espiritual de la venida del Espíritu Santo, que la única manera que Lucas lo puede relatar es diciendo así. Fue algo como un viento. No dice que fue un viento, como un viento. Y luego dice más adelante, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas, y luego dice, como de fuego. No dice que apareció fuego, sino que fueron lenguas como de fuego asentándose, y la pregunta es, ¿quién recibió ese don ese día? ¿Qué dice el versículo al final? Sobre cada uno de ellos. Quiere decir que todos los 120 hablaban, hermanos, en lenguas. Todos fueron bautizados en lenguas. De ahí que viene el asunto de la interpretación de que toda persona debe hablar en lenguas, de otra manera no es parte del cuerpo de Cristo, pero eso no es así, lo vamos a ver más adelante. Entonces, eso fue lo que ocurrió. En segundo lugar, observamos ahí en el versículo número 4. Ya vimos cuándo ocurrió, en el día de Pentecostés, ya vimos qué significa el día de Pentecostés, ya vimos cómo ocurrió, llegó como un estruendo como de un viento y se le repartieron lenguas como de fuego, y todos hablaron en lenguas, sin faltar uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra otra, es la misma palabra que ya hemos estudiado en el Nuevo Testamento cuando se habla de otra doctrina. Es hetero, de otra clase. Otra clase en el sentido diferente de la que ellos hablaban. Entonces estaba Pedro, yo no sé qué lengua le tocó a Pedro, pero posiblemente le tocó una de todas las que se mencionan acá. Y estaba Pedro hablando y tuvo que haber hablado perfectamente porque era el Espíritu Santo quien le estaba facultando para hablar en otro idioma. Entonces estaba hablando perfecto, estaba hablando claro, y los que estaban alrededor, los incrédulos, que no eran creyentes, los no creyentes, les escuchaban, dice el texto, hablar en su propia lengua. ¿Y qué les escuchaban hablar, hermano? ¿Tonteras? Las maravillas de Dios. Quiere decir que estas lenguas que se estaban manifestando en ellos no las entendían, pero había otro que sí las entendía porque el Espíritu Santo era el intérprete. Hizo que entendieran ellos, haciéndoles hablar en otro idioma que el que hablaba no lo entendía,
Pero el otro que lo escuchó, no escuchó balbuceos, blara, como se escucha hoy en día. Ellos escucharon en su idioma, un lenguaje humano, y escucharon las maravillas de Dios. Entonces, saquemos algunos principios. ¿Quién da este don? El Espíritu Santo. ¿Cómo podemos definir el don? ¿Algo dado por el Espíritu Santo? ¿O la capacitación del Espíritu Santo para que una persona hable en un lenguaje humano que no conoce, con el propósito de que otro sea edificado y escuche las maravillas de Dios? ¿Sí podemos verlo, verdad, hermanos? Ahora, hermanos, cualquier persona, cualquier hermano, por más buen hermano que sea, por más buen testimonio que tenga, que venga y nos diga, sí, pero es que yo no entiendo lo que hablo, pero soy altamente edificado, mi testimonio ustedes lo están viendo y me puede dar todas las explicaciones que él o ella quieran con su experiencia. Debemos de dejar que la Biblia interprete su experiencia y no que su experiencia se sobreponga y se cree una doctrina sobre la Biblia. ¿Vemos, hermanos? Entonces, repasemos. El don de las lenguas es la capacitación que el Espíritu Santo da a una persona para que hable en un idioma humano que el que habla no conoce, pero que el que escucha conoce y lo escucha hablar las maravillas de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Ahora, no, que nadie venga, hermanos, y nos diga, oh, no, pero es que a los corintios tuvieron otra experiencia totalmente diferente. Totalmente diferente. O entonces las lenguas de Hechos 2 no son las mismas lenguas de Corintios 14. ¿Qué acaso no era el mismo espíritu? ¿El espíritu cambia de parecer cada vez que le da la gana? No, hermanos. El Espíritu Santo es el mismo. Así como dice la Escritura en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es inmutable, Dios no cambia. Entonces vamos entendiendo ahora esto un poco más claro. Leemos que cayeron lenguas, como dice la Escritura, como de fuego, en el versículo 14. Y también vemos que la palabra que se utiliza aquí para lenguas es la palabra glosa, que no se puede interpretar en este contexto de otra manera, sino como una lengua humana. Tanto en 1 Corintios como en este pasaje, la palabra glosa en griego se refiere a lenguas humanas y cualquiera que la interprete de otra manera está cambiándole el significado a lo que la Biblia dice. Seguimos leyendo. En los versículos del 6 al 12, claramente se nos dice que hablaron lenguas humanas. Versículo 6 dice, y hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y en el versículo número 11, dice el final del versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aclaramos entonces, hermanos, que las lenguas son lenguas humanas, que no son balbuceos o un lenguaje estático que nadie lo entiende, sino que tiene el propósito de hablar de las maravillas de Dios. Tiene el propósito de hablar de las maravillas de Dios. Y así era en 1 Corintios 14. Y esto lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, vemos esto. También nosotros cuando leemos, hermanos, en 1 Corintios capítulo 14, del versículo 1 hasta el 25, leemos exactamente lo mismo que dice acá, este pasaje. Y quiero tomar el tiempo para leerlo. Yo creo que no hay nada más importante que leer la Escritura. Quiero hacer énfasis en esta lectura en algunas palabras, sobre todo en la palabra edificación. Edificación, que es el propósito de las lenguas. Versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Vamos a ver esto la semana que viene. No quiero entrar todavía al versículo número 2, para no malentender algunas cosas. Pero el que profetiza
habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Noten, hermanos, que la palabra ya no dice ahí otra lengua, sino lengua extraña. Lengua extraña. Lengua extraña para la persona, pero no para los oyentes. Y eso lo vamos a ver en cuanto a las reglas. Recuerde que este pasaje, capítulo 14, está escrito como una exhortación a los corintios, como un regaño, como una corrección de que ellos estaban utilizando mal el don de lenguas. Y esto es lo que es. Versículo 4, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Ya no dice lengua extraña, en lenguas. Pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, ¿qué dice, hermanos? Que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí encontramos cuál es el propósito de las lenguas. ¿Para qué era el don de lenguas en el tiempo de los corintios? Para que la iglesia recibiera edificación, ¿verdad? Seguimos leyendo. Dice el versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, hablo en lenguas, otra vez voy a leerlo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere el sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas no dieres palabra bien comprensible. ¿Nota lo que dice ahí, hermanos? Dice, por las lenguas había que dar palabra bien comprensible. Es decir, que el que hablaba lenguas tenía que asegurarse de que tuviera un intérprete o que él mismo pudiera interpretar lo que se estaba diciendo. ¿Verdad, hermanos? Que fuera palabra comprensible. Pregunta, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo relaciona inmediatamente que lo que se está hablando aquí no son lenguas, como vamos a leer en un versículo donde menciona lenguas angelicales? Pero después vamos a entender por qué Pablo menciona lenguas angelicales, en qué sentido y en qué contexto lo está hablando. Aquí se refiere a lenguas humanas. Dice el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Nota lo que dice aquí? Que no debemos de ignorar el valor de las palabras. Quiere decir que los balbuceos que hoy conocemos, todo lo estático que se escucha, los sonidos que hacen, algunos que dicen que practican el don de lenguas, no tiene valor, hermanos. No tiene valor porque no edifica a nadie, tiene más valor las palabras. Versículo 12, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos, y vuelvo una vez más a lo mismo, para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Si no hay interpretación, entonces la persona se tendría que callar. Ahora, versículo número 14. Porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Entendamos dos cosas muy claras, hermanos. El don estaba dado, ¿verdad, hermanos? Había don. Y había hermanos
que el Espíritu les daba a hablar. Pero si no había intérprete, tenían que callar. Si ellos no podían interpretar, tenían que callar. Eso, hermanos, no hace válido en el día de hoy para que alguien dice, ¿ya viste lo que dice ahí? Que tengo que hablar solamente para conmigo y para con el Señor. Nuestro punto final va a ser y probar a través de la Escritura si el don está vigente. Y si está vigente el don, tiene que pasar una prueba que personalmente yo creo que no la puede pasar porque la Escritura se contradeciría a sí misma. Quiero cerrar con esto, hermanos, porque este pasaje quiero verlo detenidamente y quiero cerrar con esta conclusión. Con esta conclusión, vean conmigo, hermanos, en el capítulo 14, el versículo número 2. Noten lo que está diciendo ahí, hermanos. Versículo número 2. Quiero cerrar con esta exhortación, tanto para nosotros como para aquellos hermanos que dicen hablar en lenguas. Versículo 2. Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, escucha la última frase, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Notaron esa última frase? El don de las lenguas fue dado para que las personas que tenían ese don, ya sea que se interpretaran a sí mismos o que otro viniera y les interpretara, hablara misterios del Espíritu Santo. Entonces debemos de entender que las lenguas eran palabra de Dios. ¿No es así? La lengua es palabra de Dios. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si el Espíritu de Dios todavía está detrás de lo que nosotros vemos como las lenguas en el día de hoy, tenemos que decir es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces tenemos un conflicto. El conflicto aquí es el siguiente. Pablo dice en la segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 15 al 17, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación que es en Cristo Jesús. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, ¿quién se recuerda, hermanos? ¿Quién me ayuda con la primera palabra? Enseñar, instruir, corregir, arguir, instruir en justicia. Sí. Entonces, aquí el punto es para que el hombre de Dios esté enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Segunda de Pedro 21 dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Judas 3 dice que contendamos por la fe que fue dada una vez a los santos. Y Apocalipsis capítulo número 22 dice que cualquiera que le agregue, es el capítulo 22, vamos a verlo, hermanos, 18-19, gracias Rodolfo. Capítulo 22. Quiero que nos vayamos pensando, Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mi punto es el siguiente. Pablo dice en 1 Corintios 14:2 que el que habla por el Espíritu los misterios de Dios. Entonces, si son misterios de Dios, quiere decir que Dios todavía sigue hablando aparte de la Biblia. Y ahí entramos en un problema muy grande, hermanos. Extremadamente grande. ¿Por qué? Porque alguien se puede parar entre nosotros y dice, hermanos, así dijo el Señor, porque ya hablo en lenguas. Me voy a interpretar a sí mismo. El Señor dice que esta congregación tiene que hacer esto y esto otro. Entonces la primera cosa que hacemos es, ¿lo dice la Biblia? Y si lo dice la Biblia, ¿por qué nos tendría que hablar por otros si ya el Espíritu habló por la Biblia? Como hay algunos hermanos que en un buen sentido dicen,
Así dice el Señor, mira que te mando, que te esfuerces valiente. Yo digo, no hermano, ¿por qué mejor no me citas la Escritura? Josué 1 del 7 al 9. Cítame la Escritura. No me ocupas de decir que el Señor te dio a ti profecía. No te dio nada. No quiero ser sarcástico con mis hermanos, especialmente pentecostales, pero seamos claros en este punto. Dios ya habló y habló en su palabra. Entonces sí podemos ver, hermanos, el peligro de decir que hablo en lenguas, pero no decir que el Espíritu está hablando misterios a través de mi boca. Y si es así, entonces, ¿por qué no escribo todo lo que está saliendo a través de tu boca y hago un libro? Y pongo el libro según no, un hombre, según según San Patricio o San Juan Carlos, o no sé cómo llamar, ¿ya? Porque el Espíritu habló a través de tu boca y hay que dejarlo escrito y hay que mandárselo a todo el mundo para que lo lea porque es palabra de Dios. O sea, es grave este asunto. Las consecuencias son graves. Entonces, tenemos que entender bien el don de las lenguas. Tenemos que entenderlo bien para no ir a problemas que son innecesarios. La siguiente semana vamos a hablar del don y su propósito y las instrucciones sobre el don de lenguas. Ahí se van a aclarar más cosas que leímos en el capítulo 14, que son hasta cierto punto un poco conflictivas, pero que, déjeme decir esto, en Hechos capítulo 2 es indiscutible que estamos hablando de lenguas humanas y nadie lo discute. Pero en 1 Corintios capítulo 14 es un pasaje difícil de interpretar y que hay que probar con otras referencias de la Escritura cuando uno interpreta cierta porción que no se contradiga con el resto de las Escrituras para poder probar que es un punto bíblico y un punto válido. Así es que vamos a orar, hermanos, y que el Señor nos dé claridad en cuanto a este tema. Y quiero cerrar no olvidándonos, hermanos, que este no es un tema para pelearnos y discutir con los hermanos, no. Pero sí hay que tener entendimiento de él porque podemos entrar en peligros. Que Satanás es muy astuto. Satanás es muy astuto y nos puede desviar de la verdad y de nuestro sincero afecto al Señor Jesucristo. Oramos. Padre, te doy gracias y te bendigo, Señor, por este estudio de tu palabra. Deseo, Señor, que podamos nosotros tener claridad en cuanto a este tema y que no haya entre nosotros, los creyentes verdaderos, disputas sobre este tema, Señor, sino que al entender tu palabra tengamos una posición bíblica y que sí podamos discutir con nuestros hermanos acerca del tema, pero que busquemos el no dividirnos sobre él. Y deseamos la edificación tuya, Señor. Ayúdanos en esos temas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Amén, hermanos.